nuestra sección de webinars. Les recordamos que tenemos webinars de lunes a viernes, 11 de la mañana y 3 de la tarde. Mi nombre es Carolina Brito y quiero darles la bienvenida a toda nuestra comunidad virtual. Hoy vamos a tocar un tema que probablemente muchos no vamos a necesitar, pero es súper importante como que prepararnos para las personas que en algún momento sí lo van a necesitar. Y a veces también es importante saber por cultura general y mapear como que cuáles son los escenarios. Y el tema de hoy es pasos para cerrar una empresa en Ecuador. Sabemos que el tema, digamos, legal es sumamente importante y que creo que es como estos temas que no necesariamente nos tienen que gustar, pero es importante manejar por lo menos la información. Les cuento un poquito. Eh, eh, yo colaboro en Impacto. Impacto básicamente es un espacio de trabajo compartido adicional a una empresa de consultoría en temas de innovación, y también es una aceleradora de emprendimientos que tengan algún tipo de impacto social, ambiental o cultural a través de un modelo de negocio rentable. Es súper importante que básicamente estos tres pilares engloban una razón de ser que básicamente para nosotros es acoger y apoyar a agentes de cambio para que hagan de sus modelos de negocio algún tipo de modelo que tenga algún tipo de impacto. Entonces, básicamente, nosotros en Impacto tratamos ahorita de enfocarnos muchísimo en el tema de la comunidad virtual, porque sabemos que estás pasando por un momento difícil. Creo que en el mundo entero estamos viviendo momentos de reto. La idea es que estemos aquí para ti y juntos saldremos adelante. Súper importante contarles que tenemos una malla de contenido de 5 webinars en la mañana de lunes a viernes y 5 webinars en la tarde a las 3 de la tarde. Entonces, súper importante, si quieren hacerle un screenshot o una fotito a esta lámina para que sepan los contenidos. Si no, les recomiendo que entren a nuestra página impacto.net para que puedan inscribirse en los diferentes temas que les gusten, que les apasionen, y como les dije en un principio, es importante estar informados y aprovechar estos momentos para nutrirnos y ser personas como más integrales, y qué mejor manera que hacerlo con diferentes temáticas. Súper importante las reglas de convivencia. Esta sesión será grabada. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos. Las preguntas las vamos a hacer por escrito en la parte de preguntas y respuestas, y la idea es que al final del webinar podamos responder las preguntas. Súper importante en esta sección, le puedes poner like a las preguntas que también estés interesado en saber, para nosotros poder, digamos, seleccionar las preguntas que tienen como más recurrencia o que están como más, que tienen mucha más puntuación, para entonces darle prioridad a ellas. Y al finalizar les vamos a hacer una encuesta un poco para mejorar en nuestros webinars, y segundo, para entender qué otros temas de interés tienen para nosotros enfocarnos a buscar especialistas en la materia. Entonces, bueno, sin más que comentar, les presento a José Antonio Sánchez. Él es, bueno, él es colaborador y aliado estratégico de Impacto. José Antonio, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Buenísimo, bienvenido José Antonio. La idea es que las personas puedan colocar sus preguntas y respuestas aquí en Zoom. Nosotros las vamos a leer al finalizar. Y nada, muchísimas gracias por una vez más colaborar con nuestra comunidad altamente efectiva que tenemos en Impacto. Bienvenido. Gracias, Carito. Como siempre, un placer estar con ustedes. Me voy a presentar rápidamente porque pues tenemos 45 minutos, hay un montón de información y voy a volar. Así que quien tenga preguntas, póngale en el chat, cuéntele a Caro y vamos caminando. Regla básica es que este
esta presentación está preparada únicamente para empresas. Si bien es cierto, muchos tendrán negocios como personas naturales, merecería absolutamente otra charla, ¿no? Entonces, la presentación ya está subida en nuestra web. Si ustedes la desean, se pueden bajar de allí. Ahí está mi número, si necesitan contactarme para lo que ustedes quieran o tener zafar cualquier otra duda. Esta charla con el apoyo de Bridget, que es una consultora de innovación legal, y un poco la idea es ir caminando hacia una mejor comprensión de lo legal, a una comprensión más amigable, también más entendible, ¿no? A partir de ahí, pues, vamos entonces a empezar. ¿En qué estamos? Y a la izquierda ven que se está incendiando el dinero, ¿no? Porque estamos en un momento de crisis en este momento, en un momento que se está consumiendo el capital. Y ante esto tenemos dos opciones como empresa. Tal vez no procede todavía la liquidación o no se cierra la empresa si ustedes se van por el concurso preventivo, pero sí se va o sí se va a cerrar cuando están en un proceso de liquidación como tal. Sí les quiero hablar un segundo acerca del concurso preventivo, porque es una opción que muchos no la están manejando, que muchos no la conocen y que en estos momentos les va a servir muchísimo a quienes quieran continuar todavía con sus negocios, pues es una manera de cómo, de hecho, el derecho protege a las empresas en el mundo y también en nuestro país, que tenemos esta ley desde el 2006. Ahora, mucho me han preguntado varios clientes ¿qué sucede cuando yo cierro una empresa respecto de las deudas? Es decir, mi responsabilidad como socio, como accionista, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Es cierto que llega hasta mi aportación del capital dentro del patrimonio o no? ¿O los acreedores van a venir contra mi patrimonio personal? Empecemos por ahí, aclarando que pueden llegar los acreedores a irse contra mi patrimonio personal, a quererme cobrar una obligación que tenga con ellos contra mi patrimonio personal, sí y solo si se cumple lo dicho en el artículo 17, 17A y 17B de la Ley de Compañías. Esto quiere decir que la empresa haya realizado fraudes o haya cometido abusos contra terceros, ¿ya? Si es que una persona puede probar eso, listo, se levanta lo que en derecho se llama el velo societario. Por eso es que atrás de esta novia le verán ahí con un velo, ¿no es cierto? Para que se acuerden que es el velo societario. ¿Qué es el velo societario? Pues no es nada más que la capa que cubre a las empresas y que separa a la empresa de la persona natural, ¿no? Esa es la barrera de protección, si lo queremos ver así. A partir de allí, hacia el final de la presentación, les voy a hablar sobre el trámite de liquidación por voluntad de socios o accionistas, ¿no? Como ustedes ven ahí, hay cuatro vías, si hay tres más, que es la de pleno derecho, hay una que es por decisión de la superintendencia y otra por sentencia ejecutorial. Cada una de ellas tiene sus causales, como por ejemplo que me quede con menos de los socios requeridos por ley, o que en una compañía limitada me pase de 15 socios, que es el máximo que puedo tener por ley, ¿no? Habrán escuchado el tema de las pérdidas, ¿no es cierto? Si es que tienen más del 50% del patrimonio y las reservas en pérdidas, también están en causal de disolución y también lo puedes ir a súper de compañías, pero claro, habría que esperar hasta el fin del ejercicio para saber que estoy en eso y esperar la comunicación de la Intendencia, que en el estado en el que estamos asumimos que pues va a haber una demanda bastante grande de esos trámites y va a ser más complicado que lleguemos hacia eso. Así que les quiero hablar específicamente de el trámite que es por voluntad de los socios o accionistas, que ya vamos a ver después que se divide en dos. Cuando ustedes no tienen obligaciones con terceros, cuando su empresa está limpia, por decirlo así, y cuando sí lo tienen, ¿no? Entonces empecemos primero por cómo nos salvamos. Vamos con cómo nos salvamos y esto es el concurso preventivo, ¿cierto? ¿Quiénes pueden aplicar a este concurso preventivo de la Ley de Concurso Preventivo del 2006? Me disculpen que se me ha ido un azul ahí en la presentación, a mí y al diseñador. Son las compañías que tengan un activo, no patrimonio, que es un activo, es decir, los bienes, muebles y inmuebles que ustedes tengan, que sea superior en valor a $10,515,60. Si es que en su balance están registrado un activo por un valor mayor de eso, listo, pueden entrar ustedes al concurso preventivo. O que tengan más de 100 trabajadores permanentes. Nótese que la ley no dice y, dice o, ¿cierto? Entonces yo puedo cumplir cualquiera de las dos opciones
y estoy dentro de los beneficiarios, si se quiere decir, o del alcance de esta ley. Lo otro que tiene que suceder es que tenga un pasivo, una deuda, una obligación que sea superior a $5,257, como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Ahora, ese pasivo va a tener que cumplir ciertas condiciones que ya lo vamos a ver en un segundo. ¿Para qué es este concurso preventivo? Este concurso preventivo tiene la finalidad de solidarizarse, si quiere, entre todos, ¿no? Entonces, los acreedores van a llegar a una solución, van a llegar a un concordato con el deudor para decirle, a ver, ¿cómo podemos ayudarte a salir de esto? ¿Verdad? Por ahora, no les voy a decir todavía cuánto se demora, cómo es esto en tiempos y en trámite, porque eso lo voy a dejar para el final, para que les quede más en la memoria, pero tengan en cuenta esto, que es para llegar a un acuerdo que nos sirva para conservar la empresa, ¿cierto? Durante este acuerdo, ¿de qué van a hablar? ¿Cuáles son las posibilidades con los acreedores? Pues un poco como todo, que es un poco el espíritu además que está con la que está el gobierno ahora, ¿no es cierto? Que es lo que dijo ayer en la rueda de prensa el ministro de Economía. Estamos un poco al acuerdo de las partes, ¿verdad? Entonces la figura de este concordato es perfecta para esto porque ustedes le pueden plantear a los acreedores que sean sus socios a través de que se capitalicen los pasivos por una compensación de créditos, que ahí me dirás, no quiero que sea mi socio este acreedor, está bien, también se puede consolidar las deudas, se puede transformar los créditos de corto plazo para que sean a largo, para que sean a mediano, se puede obtener nuevos créditos para ir trabajando juntos en la, en la regeneración de la empresa, se pueden vender los bienes que no sean necesarios, que no sean el core del negocio, ¿no? Qué sé yo, en alguna producción como nuestros queridos emprendedores de Yacupura, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tal vez de ahí para ellos lo más crítico será los moldes con los que trabajan los filtros, pero no tanto las sillas de la oficina. Entonces, las sillas se pueden vender, los moldes no, esos están protegidos por ley. Ahora, les había dicho que ¿qué tiene que cumplir el pasivo como condiciones? ¿Cierto? Este pasivo tiene que estar en cesación de pago. ¿Qué quiere decir que yo estoy en cesación de pago? Ahí ustedes ven las condiciones que después las pueden revisar en la infografía, que está preparada con un lenguaje muy, muy amigable, por cierto. No es lo que dice exactamente la ley, pero que el espíritu está claro. Lo principal que tienen que tener en cuenta es que tengan un retraso por más de 60 días en las obligaciones que equivalgan al 30% o más del pasivo total, ¿cierto? Si yo estoy debiendo más del 30% de mi pasivo por más de 60 días, ya estoy en cesación de pago. De nuevo, estas condiciones son todas o, no son y, es decir, con que tenga una, puedo ya aplicar al concurso preventivo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, inclusive se puede hacer si es que tengo un endeudamiento en plazo menor de 2 años, es decir, un endeudamiento a corto plazo, que sea superior al 80% de mi activo. Es decir, recordarán que tenía más o menos unos 10,800, 10,500 de activo para acceder a esto. Si es que tengo $9,000 de deuda, listo, a 2 años, obviamente, que es lo que suele suceder con tarjetas de crédito, por ejemplo, que a los emprendedores les pasa mucho el endeudamiento con tarjetas de crédito, pues ahí estamos. Podemos tranquilamente empezar con un concurso preventivo. De nuevo, esto tiene la intención, la esperanza de mantener el negocio, ¿eh? Es trabajar juntos para no matarle a la empresa. Ahora vamos por el otro lado, la disolución de la empresa, ¿cierto? La disolución voluntaria quiere decir que yo, como socio, como accionista, decido anticipar la disolución de mi empresa, ¿no? Por el motivo que yo quiera, además. Aquí no hace falta decir que tengo tanto de pérdidas, comprobadas o no comprobadas, que tengo que esperar a fin de año para que se cumpla el ejercicio económico. No, no, no. Aquí simplemente es voluntad de los socios, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes siempre van a ver estas 3 palabras juntas: disolución, liquidación y cancelación de compañías. Que si bien es cierto, forman un solo proceso, eh, son 3 resoluciones diferentes que les va a emitir la Intendencia de Compañías con 3 efectos absolutamente diferentes, ¿no? La disolución marca el inicio de la liquidación, es decir, yo ya manifiesto mi voluntad de terminar con el negocio que estoy haciendo, de disolverlo,
y digo, ok, voy a liquidar. ¿Cómo empieza la liquidación? Pues inscribiendo la resolución de disolución en el registro mercantil y liquidación, y poniendo el final de mi nombre, en este caso sería Lawyers for Impact, en liquidación. Y todos los actos que empiezo a llevar a cabo, de negocio o no, tienen ese en liquidación al final. Ese es lo único palpable que ustedes van a poder ver en principio, ¿no? Vale decir que la disolución voluntaria tiene que hacérsela por escritura pública, ¿sí? Y tiene que ir respetando todas las publicaciones de extractos que dice la ley. Antes, los extractos se publicaban en un diario de mayor circulación. Ahora basta con que la super de compañías lo haga directamente en su sitio web, como lo van a ver a continuación. Entonces, ¿cómo empieza el trámite de disolución? Pues empieza con un acta de junta, ¿no es cierto? Yo me reúno en junta universal con mis... Universal quiero decir que están todos los socios y todos los accionistas y decido, pues, empezar con esta disolución de la compañía. Lo que se suele poner en general, un poco ya hasta como modelo, si ustedes quieren verlo así, es que las compañías deciden disolverse por imposibilidad de continuar cumpliendo con su objeto social o su giro de negocio. Explicación más que suficiente para hacerlo, y que nadie les va a decir, a ver, pero explícame por qué ya no puedes. Esa explicación basta y sobra. Esa acta que ustedes van a celebrarla se va a elevar a escritura pública, es decir, un contenido parecido de lo que está en el acta en una notaría, van a hacerle una escritura, la van a transformar en una escritura de disolución y liquidación de la empresa, ¿verdad? Una vez que ustedes tienen esa escritura, la presentan en 3 copias a la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías la va a admitir y va a publicar un extracto de la disolución y la liquidación de la empresa. Un extracto quiere decir que es un aviso, toma lo principal de la escritura y saca este aviso en su sitio web en el que les dice a los acreedores, oigan, Lawyers for Impact se quiere liquidar, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Por si acaso, porque los acreedores van a tener 6 días para oponerse y decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con que se liquide por esto, por el motivo que sea. En general puede ser porque tengan un negocio pendiente, si es que lo hubiere. No es muy común, pero puede suceder. Si es que pasa estos 6 días de oposición, que hay algunos otros términos por ahí, términos no como conceptos, sino como número de días, ¿no? Días término. Días, cuando me escuchen decir días término, son días hábiles. Ténganlo, eso es jerga de abogado, pero es días hábiles, ¿no? Entonces, pasan estos 6 días término, días hábiles, y se termina el periodo de oposición y empieza la liquidación como tal. ¿Qué sucede con la liquidación? En la liquidación voluntaria. En la liquidación voluntaria, que tiene el mismo trámite que la liquidación de pleno derecho, lo que va a suceder es que el representante legal es quien asume las funciones del liquidador. Entonces, lo que dice la ley es que no es que tiene el título de liquidador, pero homologa la circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, el representante legal va a ser el liquidador y la ley, la empresa, la gente en general, los terceros y demás, van a empezar a dirigir comunicaciones hacia el liquidador de la empresa, ¿no? Insisto, el liquidador va a ser el mismo representante legal, es lo más aconsejable. ¿Se puede poner a alguien más? Se puede poner a alguien más, seguro que sí. Pero lo mejor es que lo haga el mismo representante legal. ¿Qué es lo que va a hacer el liquidador? ¿No? Ya les voy a pasar después las funciones específicas del liquidador en la siguiente diapositiva, pero lo primero que va a hacer él es convocar a los acreedores para que en 60 días hábiles presenten acreencias. Es decir, abre un periodo en el que todo el que sienta que le debo dinero me tiene que traer sus papeles para ver qué es lo que le debo. Recordarán que eso es lo que pasó con Sociedad Deportivo Quito, a quienes les gusta el fútbol, ¿no? Estuvieron un buen tiempo recogiendo papeles y ahí empezaron a aparecer una cantidad de deudas que no sabían que tenían. Justamente este periodo es para eso, ¿verdad? Cuando se cierra este periodo, el liquidador va a calificar esas deudas. Va a decir, ok, estas sí debemos, estas no debemos,
estas sí valen, estas entran al balance, estas no entran al balance, ¿no? Esa misma resolución, el mismo día que se abre, pues se publica de nuevo en el portal de la Intendencia de Compañías y a partir del día de la emisión de esta resolución, vamos a tener 30 días para emitir un balance inicial de liquidación. En el balance inicial de liquidación vamos a tomar una fotografía de cómo está la empresa con los pasivos y activos que yo conozca, porque acuérdense que estoy todavía dentro de los 60 días en los que me están presentando papeles para demostrar sus acreencias, ¿verdad? Entonces, en el balance inicial de liquidación es con lo que me encuentro como liquidador, ¿verdad? A partir de allí, la función principal del liquidador va a ser esta de aquí, que es extinguir el pasivo. Es decir, voy a ir pagando todas las deudas que pueda, voy a ir cobrando todo lo que me deban y finalmente voy a emitir un balance final de liquidación. ¿Cómo voy a hacer yo el pago de las deudas? Y esto es importante y ustedes lo pueden ver si quieren más información. No quise ponerles aquí cuál es la prelación de créditos como tal, es decir, cuál es la preferencia, qué créditos se pagan primero, porque es muy sencillo encontrarlo y está ahí en el 2374 del Código Civil y siguientes, más o menos hasta el 2384, 85, van a encontrar ustedes cuáles son los créditos de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Quédense con que los créditos de primera clase son los trabajadores, es el IES, son impuestos. Entonces, es decir, que lo primero que se va a tener que pagar como liquidador de una empresa son sueldos a los trabajadores. A partir de ahí, podemos empezar a negociar con quien ustedes quieran. Finalmente, el paso 5 es la cancelación, es decir, que yo presento ya un balance final al haber liquidado todo el pasivo, presento un balance final a la Intendencia de Compañías, adjuntando el acta en la que distribuyo a los socios lo que sobró, si es que sobra. Si es que no sobra, se hace un acta de carencia de patrimonio, es decir, estamos en cero, nadie debe nada, y se cancela la empresa. Inscrita la resolución de cancelación en el registro mercantil, pues con esa inscripción se suspende definitivamente el RUC, ¿no? Y ahí terminan las obligaciones, recién ahí terminan las obligaciones con el SRI, ¿verdad? Ahora, me dirán qué sucede si es que la empresa en cambio se queda todavía con pasivos. Después de, ya liquidé todo lo que pude, ya no tengo nada más y la empresa todavía tiene pasivos, ¿no? De todas maneras hay que hacer allí un balance, hay que de nuevo hacer el acta de carencia de patrimonio y hay que inscribir la cancelación, porque de todas maneras es un negocio que se hizo de buena fe, en el que se intentó pagar a todos los que se pudo y a quienes no se logró cancelar la deuda, pues quedaría eso ya extinguido, ¿no es cierto? Lo que van a hacer los acreedores que intentaron cobrar esa deuda y que no tuvieron en qué cobrar es darse de baja en sus balances con la respectiva deducción tributaria que lo pueden hacer del impuesto a la renta por la gente que no me pagó y a la que sí les llevé adelante un proceso de cobranza. Estaríamos en este caso, ¿no es cierto? Ya hice todo el proceso contra el deudor se liquidó, ya perdió todos sus bienes, caso de empresa, no tengo dónde más cobrar, lo único que me queda es deducir esa pérdida de mi declaración de impuestos, ¿ya? Entonces es perfectamente legal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un liquidador? Y si ustedes quieren entender bien las funciones del liquidador o repasarlas de una manera más profunda, pueden ver el artículo 389 de la Ley de Compañías. Solo allí están las funciones del liquidador, ¿no? El 389 y el 395 les recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace el liquidador? Primero, va a ser el representante legal de la compañía, ¿no? Es decir, que si es que tienen juicios, por ejemplo, de trabajadores o de acreedores, los juicios los van a dirigir o los van a citar hacia este liquidador, ¿no? Que no quiere decir que él se obligue directamente con el acreedor, sino que simplemente él es el que va a aparecer en el texto de la demanda, ¿no? Y quien tiene que ejercer, por tanto, la defensa de la compañía. Ahora,
También va a terminar operaciones pendientes. Esto quiere decir que si yo tenía algún negocio, algún contrato que estaba a medio hacer, lo voy a terminar de hacer. Si es que yo tenía alguna contribución de un socio que tenía que poner un capital y todavía no lo pone, el liquidador es quien cobra ese capital. Y, por supuesto, si tengo que extinguir un pasivo, si tengo que pagar a acreedores, pues lo voy a hacer. Mismo es el tema del cobro, en cuanto a que si tengo plata que le deban a la compañía, como liquidador tengo que también hacer la gestión de cobro. Después tengo también que enajenar los bienes, es decir, empezar ya a deshacerme de todo lo que pueda, a realizar el activo, es decir, a transformarlo en activo corriente, en hacerlo efectivo, dinero efectivo, para poder pagar ciertas deudas. ¿Y cómo hago esta enajenación? Bajo las reglas del artículo 395, que por eso les había dicho que lo pueden chequear, ¿verdad? Ahí está exactamente el manual de cómo hacer estas enajenaciones. ¿Qué más puedo hacer? Pues llegar a convenios. De nuevo, ¿se acuerdan que vi el concordato inicialmente? Digamos que esto es una parte parcial del concordato. Puedo llegar a convenios, tal vez no con todos los acreedores, tal vez con uno, con dos, con los trabajadores, como le vaya sirviendo a la empresa, ¿cierto? Acuérdense que esto hay que un poco despersonalizarlo, si se quiere así, no tomárselo de manera personal y empezar a pensar en que la empresa es quien tiene la deuda, no el liquidador, no los socios, ¿verdad? Evidentemente esto tiene matices, por supuesto no estoy aconsejando, y quiero ser muy claro en esto, no estoy aconsejando en que se dejen de pagar deudas y que sean irresponsables, porque evidentemente sería inmoral, pero sí que se puede llegar a acuerdos y hay que siempre olvidar que el vehículo jurídico que tiene la deuda es la empresa, no son los socios, ¿ya? Finalmente también tiene que hacer el balance final, que tiene que firmarlo con el contador, hacer esta acta que les había dicho de carencia de patrimonio y al final de todo, como les dije, lo que sobra hay que distribuirlo entre los socios o accionistas. ¿Cuándo se puede realizar esta repartición de patrimonio? Entonces, otra cosa importante, porque también muchas veces nos han dicho, oye, pero ¿qué pasa si es que yo empiezo a repartir esto antes de? Es decir, primero protejo a los socios. No. Esa es una ilegalidad que de hecho podría terminar en que se levante el velo societario, porque definitivamente se está haciendo un perjuicio contra terceros, porque lo que se puso en la empresa tiene que estar destinado para el pago de estos pasivos, ¿cierto? Entonces, una vez que se haya liquidado totalmente el pasivo, allí sí se reparte lo que sobra entre los accionistas, el patrimonio que quede, ¿cierto? ¿Cómo se reparte? Pues de acuerdo a su participación accionarial, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el trámite abreviado, ¿cierto? ¿Cómo funciona el trámite abreviado de liquidación, de disolución, liquidación y cancelación, ¿verdad? Hay un reglamento específico que la superintendencia creó para esto. De hecho, es algo que viene desde el 2007 y viene evolucionando hasta un poco hacia hacerlo más fácil, ¿verdad? La última reforma, de hecho, está hecha apenas en el 2019 sobre este reglamento y está pensado para efectivizar o mejorar las reglas de la disolución voluntaria, bueno, de los diversos tipos de disolución y liquidación que ya les había dicho, pero incorpora esta figura de disolución, liquidación y cancelación abreviada, ¿no? ¿Dónde está? Está en el artículo 51 y siguientes de la ley. Por cierto, quien no tenga estas leyes actualizadas o quien no esté seguro que esto lo puede encontrar en internet, por favor, mándenme un mensaje, mándenme un correo electrónico, lo que ustedes quieran, y yo les envío todas estas leyes actualizadas con las presentaciones que ya las deben tener o ya las pueden estar bajando, pues ahí van a guiarse por dónde navegar las leyes y ver solamente los artículos que les sirvan, ¿verdad? Entonces, vamos con esta disolución abreviada. ¿Qué nos dice el artículo 51 y en adelante, ¿no? Que quienes pueden aplicar a esta disolución abreviada. Pueden aplicar aquellas compañías que estén limpias, ¿no? Por eso está el limpiador ahí. ¿Qué quiere decir que esté limpio? Es decir, que no tenga yo obligaciones con terceras personas.
sea esto naturales o jurídicas. Es decir, ya les pagué todo lo que les debía a los trabajadores. Si tenía contratos con el Estado, eso está cerrado. No estoy debiendo impuestos, es decir, aparezco en lista blanca en el SRI. No estoy debiendo contribuciones al IES. No tengo obligaciones pendientes en el Consejo Provincial, es decir, no le debo plata a nadie. Simplemente ya no estoy utilizando la compañía y la compañía se quedó ya en cero. ¿Puedo estar facturando? Sí, pero eso no es tener obligación. Eso es tener todavía cuentas por cobrar, que eso bien puedo seguirlo manejando. Lo importante es que no estoy teniendo obligaciones con terceros, no le estoy debiendo dinero a nadie. Si es que yo estoy en esa circunstancia, entonces puedo terminar con mi compañía en un solo acto, ¿no? ¿Cuánto suele demorarse esto? Pónganle lo más rápido que hemos visto, 4 meses en una abreviada, ¿sí? Lo más lento sí puede llegar a un año, ¿no? Dependiendo cómo estén haciendo las cosas. Ya se imaginarán si eso es abreviado, cómo son las voluntarias, ¿no? Se demora un poquito. ¿Qué se adjunta para empezar este trámite de disolución abreviada? Pues se adjunta un acta de la Junta General donde conste la voluntad, y esto es importante, unánime de la totalidad del capital social. Es decir, aquí no me sirve que un socio minoritario o no me diga, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, a mí no me parece. No. Si aquí no estamos todos de acuerdo en entrar a este trámite, simplemente no podemos entrar. Entonces necesitamos que sea una junta universal en el que esté todo el capital social, en el que estén todos los accionistas, todos los socios, y que por unanimidad digamos, sí, ok, liquidemos la empresa, ¿no? Y acojámonos a este procedimiento abreviado. En la misma acta vamos a designar al representante legal. ¿Se acuerdan que les había dicho que el representante legal es quien tiene las funciones de liquidador? Pues eso, vamos a decir, ok, José Antonio Sánchez, representante legal de la empresa, va a ejercer las funciones de liquidador y solicitamos en el mismo texto del acta que el registrador mercantil cancele la inscripción de la compañía cuando la resolución de la intendencia sea emitida. Ahora, además de esta acta, debemos adjuntar el balance final, aquí no hay inicial, fíjense, sino solamente el balance final que debe estar firmado por el representante legal, en este caso ya el liquidador, y contador de la empresa. Finalmente, ¿qué es lo tercero que se adjunta? Es el cuadro de distribución del haber social. Es decir, si es que algo sobró, así nos repartimos. Este es un cuadro que se suele hacer problema a la gente en entenderlo. Es un Excel, no es nada más. Un Excel en el que dicen, tantas son las participaciones, esto es lo que sobró, y esto le toca a Juan, esto le toca a Pedro, esto le toca a Carla, esto le toca a Luisa. Punto. No es nada más, ¿verdad? Que tiene que estar firmado evidentemente por el liquidador también y el contador. Ahora, es importante saber que en este tipo de trámites los socios firmantes de esta acta, que en teoría deben ser todos, sí cargan con esta responsabilidad. Tienen un peso encima por 7 años más. ¿Por qué por 7 años? Porque el Código Tributario dice que yo tengo que guardar mis papeles sobre los que el SRI me pueda determinar o me pueda hacer inspecciones, si lo quieren ver de manera sencilla, por 7 años. Luego de 7 años yo puedo eliminar lo que yo quiera. Entonces, lo primero que ocurre es que el liquidador o representante legal va a estar obligado a guardar esos papeles por 7 años. Pero además en el acta, los socios y accionistas firmantes van a ratificar que no tienen obligaciones pendientes con terceras personas. Y ya de hecho, en la declaración, en la escritura, van a hacer una declaración juramentada en la que van a volver a decir lo mismo, que la compañía no tiene obligaciones con terceras personas, pero aún más, que van a ser solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la compañía que hubieran omitido reconocer. En este punto es importante decir que lo que sucede, además, es que se presume que la gente omite obligaciones cuando no las pone en este trámite, ¿verdad? Omite en cuanto a estoy ocultando lo que le debo a alguien para poder liquidar rápido la compañía y desaparecer, ¿verdad? Si es que yo hago eso, entonces
acabo de levantar el velo societario del que les había hablado automáticamente y yo como socio me convierto en solidario e ilimitadamente responsable por lo que no se haya pagado. Y ahí sí el acreedor va a poder perseguirme directamente a mí. Perseguir en cuanto a ejercer su derecho a demandarme, no a seguirme por la calle. Pero es importante aclararlo. Es importante aclararlo porque hay varios acreedores que literalmente andan persiguiendo a los deudores, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un servicio que es algo así como una tribuna de defensa de deudores para frenar este tipo de acosos, porque ya hay muchas veces que se vuelve ya insoportable las llamadas del cobrador. Finalmente, lo que sucede con este petitorio que se ingresa mediante escritura pública es que la Superintendencia de Compañías emite una resolución, la publica de nuevo en su portal web y si no hubiere oposición alguna, va a comunicarle al registro mercantil y si tuvieran bienes inmuebles, por ejemplo, al de la propiedad, que la compañía se ha liquidado, ¿cierto? Ordenándole que se cancele la inscripción que se hace en el registro mercantil. Hecha aquella cancelación en el registro mercantil, con ese mismo documento yo llevo a cancelar el RUC y con eso de nuevo acaba mi proceso. Hasta allí, ¿verdad? Ahora, lo otro que les estoy compartiendo en las presentaciones es este timeline en el que ustedes van a poder entender un poco más fácilmente cómo pueden funcionar las dos opciones de las que hemos hablado hoy. En esta gráfica ustedes pueden ver en la parte A está un resumen del concurso preventivo y en la parte B está la liquidación de la compañía. No está el procedimiento abreviado, ojo, porque no tiene estos plazos, sino que es el procedimiento ordinario, el normal. Entonces, ustedes pueden ver que se empieza con la situación de cesación de pagos. Esta situación debe durar 60 días. Llega ahí sí a la solicitud. Esa solicitud se demora en admitirse 5 días y a partir de esa admisión empieza un periodo de espera de 30 a 50 días, ¿verdad? Este periodo de espera de 30 a 50 días lo va a abrir la Superintendencia de Compañías. Durante estos 30 a 50 días, lo que va a suceder es que los acreedores van a presentar a la Superintendencia de Compañías sus documentos y van a decir, yo quiero participar, a mí me está debiendo dinero y yo quiero ir a esta audiencia, ¿no? La audiencia, por tanto, de acreedores se va a realizar entre 30 y 50 días después de la admisión. Producto de esta audiencia se va a generar un plan, ¿no? Este plan va a ser revisado entre todos, es un concordato previo, por decirlo así, y que todavía está sujeto a observaciones. Luego de este plan, si entramos ya a hacer un concordato, un acuerdo como tal. Es importante decir que la Intendencia de Compañías va a nombrar un supervisor que verifique que este concordato se haya cumplido, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley? Es que este concordato puede cumplirse en un máximo de 7 años, ¿no? Es decir, que mi plan de reactivación, de recuperación de la empresa puede durar hasta 7 años. Ojo que estar en un concurso preventivo no me impide seguir trabajando. Al contrario, estimula que siga trabajando. La idea de este concurso es que la empresa pueda salvarse. Por tanto, no tiene el mismo efecto que disolverla o que liquidarla, que sí me impide seguir ejerciendo mis actividades comerciales, ¿cierto? Al final de la ejecución del concordato de máximo 7 años, pues termina el proceso. Otro efecto importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta es el que está en este párrafo de aquí, ¿no? Porque cuando ustedes entran a un concordato y este es admitido, en esta fecha de admisión se suspenden todos los procesos judiciales de carácter patrimonial que estén iniciados en contra de la empresa. Es decir, el intendente de compañías le va a decir al juez, oiga, esta compañía está queriendo llegar a un acuerdo, párele los procesos que tenga. Y dígale al acreedor que le está demandando que venga y se siente a intentar mejorar la circunstancia. Ahora, también es interesante que
cuando ya se suscribe el concordato y se nombra un supervisor, además, ahí sí se suspenden todas las medidas cautelares que tengan en contra de la empresa. Es decir, si es que estoy retenido fondos, si es que estoy con prohibición de enajenar, eh, o si es que estoy secuestrado bienes, lo que quieran, todo eso se levanta, ¿no? Para que la empresa pueda empezar a trabajar tranquila. Finalmente, vale decir que este concordato no puede contener disposiciones que impliquen que la empresa venda los implementos que necesite para producir. Es decir, si es que yo me dedico a producir verduras orgánicas y tengo líneas de producción sobre las que lavo y empaco y lo que quieran, eso que es realmente lo que me produce valor, no me pueden obligar a vender. Esas líneas están protegidas y puedo seguir trabajando con esas líneas, ¿verdad? Ahora, me quedan 4 minutos, creo que si llegamos. Les repito rápidamente el proceso para disolver la compañía, ¿cierto? Para liquidarla, disolverla, liquidarla y cancelarla. Empezamos con la solicitud de disolución. Aquella es admitida. Se publica un extracto en la página web de la Intendencia de Compañías. Se espera 6 días. De no haber oposición con los acreedores, se empieza el proceso de liquidación. Si es que hubiere oposición, tienen ahí un proceso absolutamente diferente que hay que llevarlo en vía judicial. No creemos que sea el caso, sin embargo, si está en algo así, pues siéntanse en libertad también de nuevo de llamarme y lo conversamos, pero empieza el proceso de liquidación. Este proceso de liquidación nos da 30 días primero para hacer el balance inicial al liquidador y 60 días para para que se presenten las acreencias. ¿Listo? Parece que el cuadro está claro en ese sentido. Es importante que no tiene el mismo efecto que el concordato, como les decía, porque a partir de la fecha de la liquidación de la empresa, de que esta resolución se inscribe en el registro mercantil, la compañía ya no puede hacer actividades comerciales dentro de su giro de negocio. ¿Puedo vender los bienes que me quedan? Sí. ¿Puedo terminar los contratos en los que ya estaba? Sí. ¿Puedo cobrar las deudas que aún me está debiendo la gente? Sí. Pero no puedo hacer nuevos tratos. No puedo emitir nuevos contratos. Es decir, por suerte, qué sé yo, en medio de la liquidación tenía abierto una posibilidad de de exportar un par de containers de algo y se me cerró el trato en el día 30 después de la liquidación. No lo podría aceptar. ¿Ya? ¿Qué opción me queda aquí? Si es que algo así sucede, es reactivar la empresa, que de nuevo es otro trámite que, digamos, nos da una salida para meter un poco de marcha atrás en cuanto a la liquidación de la empresa. ¿Cuándo puedo yo hacer esta reactivación? Pues hasta antes de la cancelación. En cualquier momento de estos, hasta aquí, puedo yo, no sé si están viendo mi mouse, pero hasta justamente antes de la cancelación, yo puedo reactivarla si es que tuviera un buen negocio por el que vale la pena reactivar la empresa, ¿verdad? Ahora, al final de la recepción de las acreencias, el liquidador y representante legal va a tener 60 días más para verificar que estas acreencias sean legales. Es decir, ya me trajeron todos los documentos en que supuestamente se prueba que estamos debiéndoles dinero. Voy a revisar esos documentos por 60 días. Luego de esos 60 días voy a emitir un nuevo balance que ya va a tomar en cuenta las nuevas acreencias que hayan aparecido o las que no hayan entrado, lo que quieran. Va a ser un balance más real de la empresa, por decirlo así, ¿verdad? A partir de la creación de este nuevo balance, empieza la función del liquidador, ¿no? De extinguir el pasivo, de negociar, de llegar a acuerdos, de pagar créditos, de cobrar deudas y demás. ¿Cuánto puede durar este proceso de la extinción del pasivo? Pues N días, ¿no? Para esto es importante que siempre el liquidador, el representante legal esté informando de en qué está a la Intendencia de Compañías, pero en general no presiona con el cierre de esto la superintendencia. Una vez que ya esté extinguido el pasivo, allí sí vamos a tener 60 días, los últimos 60 días más, para hacer un balance final. Ese balance final
se va a acompañar del acta de distribución de patrimonio de nuevo si es que algo sobró, o de la carencia de patrimonio si es que no hay nada, y se ingresa de nuevo a la Intendencia de Compañías diciendo, señores de Intendencia, ya terminé la liquidación de la empresa, permítame cancelarla. Va a emitir entonces la superintendencia una resolución en la que dice, ok, listo, el balance final está correctamente llevado, se verifican pues todos los documentos de respaldo de aquel balance final. En específico, la superintendencia suele revisar mayores sobre las cuentas que se hayan cancelado o que se hayan cobrado, y ordena la cancelación al registro mercantil con el mismo efecto que ya les había dicho, ¿no es cierto? Con esa cancelación pues se van al SRI y se cancela el RUC. Nuevamente, si es que me pasé un minuto, pero si es que tuviesen alguna consulta adicional, ahí está mi número de teléfono. Con el mayor de los gustos, yo también estoy encerrado, así que feliz de la vida de atenderles. Con eso termino mi Chévere, presentación. buenísimo, súper importante todo lo que nos explicaste, José. Creo que, como lo dijimos en un principio, lo importante a veces no es, digamos, que cierren, sino que tal vez estemos alineados con la información y contemplar algunas de las soluciones o posibles caminos que tenemos en esta situación. Entonces, creo que hay preguntas súper interesantes. Tenemos a Carlos Coronado, Hola, uno José. de nuestros colaboradores en la Hola, comunidad Carlos. virtual en Impacto. Entonces, Carlos, si nos ayudas con las preguntas para José Antonio pueda ir respondiendo de acuerdo a las más relevantes. Gracias. Claro, seguro, sí, como les pedimos en el chat y al comienzo, si pueden darle like a las preguntas que quieren que no dejemos de pasar, porque si hay unas cuantas preguntas, entonces José va a ir contestando las más que pueda. Primero que nada, muchísimas gracias, José, por toda la información tan rápido que la tuviste que dar. Y bueno, voy con la primera. Álvaro nos comenta, ¿se puede cerrar una empresa que tiene deuda con el SRI y el IES? En teoría sí, como les había dicho, tanto el IES como el SRI van a entrar en esta prelación de créditos, ¿verdad? Entonces, recuerden sí que en específico con las deudas de los trabajadores y las aportaciones, el representante legal va a tener responsabilidad solidaria, es decir que a él sí le podría cobrar el IES o los trabajadores tanto aportaciones como sueldos si es que la empresa no tuviera medios para terminar de cancelar esas deudas. Pero sí, claro que se puede. Perfecto. María por acá nos dice, ¿existe algún valor aproximado de cuánto cuesta en total liquidar una empresa? ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Eh, bueno, me parece que lo de los tiempos se aclaró bastante al final con la imagen que les compartí acerca de los plazos y demás. Recordemos que los plazos que están en la ley suelen ser aproximados y suele ser lo ideal, ¿no? Y es un poco lo que sucede con todos los juicios y con todos los procedimientos administrativos en el país. Los plazos no se suelen cumplir, a veces se extienden más, pero si se hacen muy bien las cosas, no habría por qué aumentar de los plazos que les puse en la presentación. Una disolución ordinaria de una empresa que no esté muy emproblemada, por decirlo así, sí puede tomar un año y medio, ¿no? Y en tema de costos, ustedes pónganle que la notaría, que es la que más, notaría y registro, que es lo que más les va a costar, no va a pasar de unos $500. Tal vez lo más caro que se hace allí es el mantenimiento de la contabilidad, porque el contador les va a seguir cobrando, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo más complicado. Después, por supuesto, tienen el honorario del abogado, que ahí depende del abogado, sobre todo si es que entiende el abogado la complejidad de la empresa, la situación de la persona. Habrá unos que sí, otros que no. Entonces es importante que ustedes negocien bien el contrato que hagan de servicios con un abogado en caso de liquidar la empresa, decir, ok, te estoy pagando, pero vas a llegar de esta parte hasta el final, es decir, hasta la cancelación.
no caer en solamente, listo, este honorario por liquidar, este honorario por asistir a las juntas, este honorario por la cancelación, es decir, se hace demasiado caro. Hay que tener algo global ya especificado desde el principio y ahí se les va a salir un precio mucho más manejable si se quiere, ¿no? Ujú. Chévere. Por aquí nos dice Ronelli, el proceso abreviado faculta al trabajador para exigir indemnización por despido intempestivo. Eh, Perdóname, se me cortó, solo te escuché Ok. hasta el proceso abreviado. Sí, faculta al trabajador para exigir indemnización por despido intempestivo. No, los contratos terminan por liquidación de la empresa, eh, vamos a hacer un pequeño trámite ahí de visto bueno, es decir, termina el contrato por esa vía y se evita el pago de despido intempestivo. Si es que se lo hace antes, es decir, solamente se lo hace de facto, de hecho, y le digo al trabajador, oye, voy a liquidar la empresa, así que te fuiste, eso sí es despido. Entonces hay que esperar los momentos adecuados, ahí sí más bien es, pregúntenle bien a su abogado de cuándo tendrían que hacerlo si es que se meten a hacer este proceso, cuándo yo puedo ya informar al trabajador que realmente estoy haciendo esto para no caer en el tema del despido intempestivo. Ujú. Chévere. Por aquí Ronelli nos dice, el artículo 169, número 6 del Código de Trabajo faculta al empleador terminar el contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Para que esto pase, es necesario primero que la empresa se liquide por dicha razón. ¿Cuál es el trámite o proceso para hacer estas terminaciones de contrato? A ver, lo que dice el 169, numeral 6, que de hecho el Ministerio de Trabajo no está estimulando su uso, inclusive está haciéndole un poco de publicidad en contra, eh, y yo también, es que en caso de fuerza mayor los contratos se pueden terminar, ¿verdad? Se pueden terminar además sin liquidación a los trabajadores. Ahora, ya salió justamente, no sé si el sábado o el domingo, un instructivo, un acuerdo del ministerio en el que dice que la empresa tendrá que demostrar que el cese de actividades es definitivo y que por eso aplicó la fuerza mayor. ¿Ya? Es decir, si es que yo les digo a los trabajadores que están liquidados por fuerza mayor o que se terminó la relación laboral por fuerza mayor y que por tanto no les voy a pagar liquidación, tengo que después poder demostrar en juicio que efectivamente ya no seguí con la actividad comercial. Si es que yo después seguí con la actividad comercial, eh, pues se puede rever eso y el trabajador inclusive podría ir solicitar las indemnizaciones que le correspondan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esta figura. Ahora, cómo se la ejerce o cómo se le está llevando a cabo? Es enviándole una comunicación al trabajador lo más simple posible, diciéndole que por motivo de fuerza mayor en aplicación del 169 del numeral 6, la relación laboral queda terminada. Eso es lo que están haciendo, lastimosamente. Pero no hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Siempre tratando de cuidar las fuentes laborales. Eso es. Buenísimo. Por aquí nos preguntan, ¿cuándo procede el develamiento societario? Eh, Como les había dicho, eso está en el artículo 17 de la Ley de Compañías, donde ustedes pueden ver con mayor especificidad. De todas maneras, procede cuando hay un fraude que se ha hecho por la compañía, por orden de los socios, o se ha ejecutado un engaño que perjudica a un tercero, de nuevo, por orden de los socios, ¿verdad? Entonces, ustedes verán estos casos de corrupción que suceden ahora, que inclusive hay actas de junta en la que dicen hagamos tal cosa, ¿no? O hay grabaciones en las que los socios ordenan a la compañía hacer algo. En ese caso, se puede plantear un juicio en el que el juez autorice que se levante el velo societario y yo puedo ejercer las obligaciones, puedo ejercer las acciones que correspondan en contra de los socios o accionistas que hayan determinado esa directiva. Chévere. Aquí nos dicen, si tengo cuentas por pagar a socios, ¿les puedo cancelar con el inventario? Entre paréntesis, productos que tiene la empresa. Sí, de hecho, en las maneras de extinguir las obligaciones que nos dice el Código Civil y que por supuesto puede ejercerlas el liquidador está la dación en pago. La dación en pago es entregar un bien en pago de una deuda. Ahora, recuerden que el pago de socios tiene la última prelación de créditos.
Es decir, son los últimos en cobrar si es que hay algo que sobre. Ujú. Chévere. Por aquí Marianela nos dice, ¿existe otro mecanismo para cobrar a los clientes a pesar de haber desgastado cobro telefónico y verbal? Eh, por supuesto, hay un poco lo que suelen hacer las empresas es que una vez que su departamento interno de cobranza haya fracasado, se va a la cobranza, no voy a decir todavía judicial, pero sí con abogado, porque el abogado empieza haciendo una aproximación extrajudicial, es decir, insistiéndole a la persona que lleguen a un acuerdo, so pena de empezar un juicio. Siempre en tema de cobranzas, la última opción que yo les aconsejo es ir a juicio, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora, inclusive con el tema de llegar a acuerdos. La frase aquella de más vale un mal acuerdo que un buen juicio suele ser cierta el 99% de las veces. Es mejor llegar a un acuerdo pronto, empezar a cobrar, que estar en un juicio que se puede alargar hasta quién sabe cuándo, que ahí quienes realmente terminamos ganando somos los abogados. Por aquí Álvaro nos dice, tengo una deuda con el IES, soy representante legal. ¿Es legal que como persona natural tenga restricción de trabajar en instituciones públicas? Sí, de hecho hay una disposición legal que así lo dice, ¿no? Un representante legal es, como les dije, solidariamente responsable con las obligaciones del IES, entonces, sí, lastimosamente es así. Ok, chévere. Por aquí, de forma anónima, nos dicen, si es que tengo el RUC como persona natural, pero en febrero y marzo he declarado en cero, ¿crees que es viable cerrar o lo mantengo abierto? Mm, Yo lo quería suspenderlo, ¿no? Que es muy fácil, te metes a la plataforma del SRI, eliges la opción suspender el RUC y quedan tus obligaciones suspendidas, ya no tienes que hacer declaraciones de nada ni seguir pagando a contador si es que pagas en los siguientes meses y no te quedas sin RUC. En caso de que quieras reactivarlo, haces el mismo trámite, entras por la plataforma, pones simplemente volver a activar el RUC y listo, sigues otra vez, puedes facturar de nuevo. Ujú. Chévere. Por cuestiones de tiempo creo que vamos con la última pregunta. Sin embargo, tienen todos los datos de José para que lo puedan contactar en caso de que haya quedado alguna duda más específica. Y por aquí nos dice Lisette, el fraude en lo referente al reclamo por el patrimonio personal de cada socio debe ser determinado en sentencia. Eh, Me imagino que es vinculada a la pregunta de levantamiento del velo societario. La respuesta es sí. Tiene que ser definitivamente ordenado por un juez aquel levantamiento de velo societario y el juez solamente va a poder probar que hubo un fraude si es que ese fraude está legalmente probado. Es decir, hay una sentencia ejecutoriada en la que dice sí, hubo fraude. Chévere, muchísimas gracias por todas las respuestas. Creo que ahorita Carito nos va a dar hablar sobre nuestra membresía virtual, pero muchísimas gracias, José. Igual como les dije a todos los participantes, tienen sus contactos, les va a llegar también por correo para que lo puedan contactar en caso de que alguna duda haya quedado pendiente. Chévere, Dale, chévere, Carlos. José. Súper, gracias de verdad, información súper importante y les recordamos a las personas que están conectados con nosotros que desde Impacto tenemos una comunidad virtual y que el contenido de todos estos webinars pueden llegarles inmediatamente después que termine el webinar por tan solo 9,99 mensual. Esta membresía les da acceso a una plataforma en donde pueden hacer publicitar sus servicios o productos, validar si pueden hacer algún tipo de canje, alianza o trueque. También tienen todo lo que son mentorías personalizadas, tanto para ustedes como sus empresas. Tenemos una red de más de 750 colegas con las cuales podemos comenzar a generar diferentes tipos de conversaciones, sean informales, formales, y creo que en estos momentos es donde más necesitamos ese contacto con las personas. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta al finalizar este Zoom, un poco para mejorar y saber cuáles son otros temas de interés para nosotros poderlos llevar
día a día con ustedes. Les recordamos que estamos aquí para ustedes y juntos saldremos de esto. Muchísimas gracias, José Antonio, por esa información. Muchísimas gracias al equipo de Impacto y nos vemos hoy a las 3 de la tarde en nuestro webinar de lunes en la tarde. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Y nada, estamos en contacto para más información y mucho más temas. Gracias al BitLab por auspiciar esta comunidad virtual, así como también generar y apoyarnos para cada día llevarles información de interés. Les mandamos un gran abrazo y feliz inicio de semana. Chao, Vale, chao. gracias, Caro. Chao, chao. Gracias.